con Luis Alfredo, con Flaco Alvarado, que estamos en esta noche de entrevista para amenar un día viernes. Bienvenido, estimado Flaco. Muy buenas noches, Curi, y muchísimas gracias por la invitación a este programa Entre Panas. A toda mi gente linda, a todos los seguidores, a toda la gente del mundo entero, ecuatorianos por el mundo, un gusto estar aquí en ese programa Entre Panas. Así es, estamos orgullosamente desde el centro del corazón de nuestro país, en Salasaca. Obviamente estamos con un quiteño, estimado Luis. ¿Cómo ha sido la trayectoria desde su casa hasta acá? ¿Alguna dificultad o algo? Dando un pequeño abreboca, como usted le llamó, entre panas. Vámonos en esta entrevista. Vamos a estar hablando un poco tuteando. Espero que me dé un poquito la confianza también y hacer algunas preguntas también del público que estará gustoso de poderle sentirle más cerca con sus preguntas. Curi, estás con todo ese cariño, igual yo con todo ese cariño, y vamos a tener un poquito más de confianza, como tú dices, ¿no? Y para que el público llegue a conocer bueno, pues desde que el Flaco Alvarado se inició en la música. Claro, así es. Como ustedes saben, como lo mencionó, Flaco Alvarado ha estado en todos los continentes, ha estado en Norteamérica, en Estados Unidos, en todos los estados, también en Europa, ha estado en Centroamérica, Sudamérica, como no, y también en Galápagos. Cuéntenos para dar un abreboca, ¿quién es Flaco Alvarado? Bueno, Flaco Alvarado empieza de muy temprana edad a cantar. Bueno, en la escuela yo ya era aficionado a la música. Eh, la familia mía son músicos, entonces por ende, ¿no? Ya se nace con ese don. Y bueno, pues empecé a cantar a los, bueno, en la escuela desde más niño, pero ya lo profesional empecé a grabar y ya a los 14 años, casi 15 años, que empecé a grabar porque, bueno, el señor Jaime Tuaza de su excelencia musical, Rockstar, que actualmente tenía otro grupo más antes, entonces, bueno, pues cosas que pasan siempre en la vida, ¿no? Se desintegró el grupo y yo con ellos, andaba yo como staff ahí, andaba con ellos a todo lado, entonces la primera opción, como me gustaba cantar, integré yo ya formar parte de la agrupación musical Rockstar como cantante primero y como fundador primero de su excelencia musical Rockstar. Esos fueron los primeros pasos. Grabamos en ese tiempo los discos de 45 revoluciones en acetato, donde que grabamos Una muchacha bonita, baladas rítmicas, Volando al rock, Aprendiendo a amar, Sin ti. Y bueno, pues de ahí estuve un tiempo más o menos con Rockstar. Luego me abrí de Rockstar. Me fui a Venezuela. Estuve en Venezuela haciendo música también con amigos peruanos, venezolanos, y estuve el lapso de 5 años. Cuando yo regresé, Rockstar ya no estaba cantando baladas. Ya no estaba cantando baladas, Curry. Ya no estaba cantando baladas. Ahí escuché que ya estaba con la canción de La Chicha, ¿no? Ay, qué angustia que tengo, que estaba cantando el compañero Jorge, el JQ, ¿ya? Luego saludé con Jaime, regresé nuevamente a Rockstar. Entonces, ahí grabamos el volumen de música chicha, donde que está el Casorio, el Curiquingue, todos esos temas. Recibimos el disco de oro, porque se vendió mucho con la productora, todo eso. Empezamos a salir, bueno, pues el regreso del Flaco Alvarado era, gracias a Dios, un boom. Empezamos a recorrer lo que es casi todo el Ecuador, gracias a Dios. Y así mismo, bueno, pues pasé un tiempo con Rockstar. Luego, bueno, cada quien quiere lo suyo, ¿no? Y ahí, bueno, pues me retiré de Rockstar para formar parte, hacer mi grupo, como ahora es el Flaco Alvarado y su grupo Candela. Tengo grabado 15 LPs, o sea, digamos 15 CDs Sí. en la actualidad.
lo que es baladas, lo que es rocola, lo que es la música popular, la chicha. Y gracias a Dios, todavía seguimos en pie, seguimos dando a conocer a la gente, grabando canciones, para que sea el agrado de todo el público, como digo, todos los ecuatorianos en todo el mundo. Así es, estamos con un amante de la música desde los 15 años, dio sus primeros pasos y ahora sigue todavía en el top, ya que para enamorar, para pasar el mal rato, el mal trago, para todo eso está en este caso. El general también le conoce, ¿no? Sí, sí, más conocido como el general de la música, Así es, el general de la música. Bueno, sí, yo creo que si nosotros amamos mucho a la música, ¿no? No solo, bueno, de mi parte no quiero decir, ¿no? Porque yo respeto mucho a las personas que hacen su música, pero yo creo que nosotros tenemos como cantantes, nos contratan, hay que darle música para todos los gustos. Porque si yo voy a una fiesta o a alguna presentación, hay gente costeña, hay gente de diferentes partes que les gusta cumbia, salsa, baladas, de todo. Entonces, nosotros prácticamente tenemos que ser multifacéticos para el público. Así es. Bueno, vamos hablando un poquito en retrospectiva. La gente también quiere saber cómo fue la niñez en su núcleo familiar, estimado. Bueno, mi niñez fue muy dura, muy dura. Yo no me crié con mi padre, no me crié, yo me crié con mi madre y ella fue, bueno, pues padre y madre, padre y madre en mi vida. Muy dura, muy dura. En ese tiempo, eh, bueno, pues la abuela, todo eso, eran muy correctos, muy correctos. Y bueno, yo digo que no voy a hacer que, bueno, he tenido una vida hermosa, ¿no? Yo pasté vacas porque mi madre es guayaquileña. Una madrina le llevó a Quito a los 15 años y se crió con una señora y bueno, pues nosotros le decíamos abuela. Entonces, en ese tiempo nosotros estudiábamos y la abuela que te digo, Currín, tenía vacas, tenía chivos, tenía gallinas, todo eso. Veníamos de la escuela y a pastar las vacas, a coger hierba para los cuyes. O sea, no es que yo me diga, no he cogido ¿cómo se llama? Una Hoz, soga, una claro. hoz, ¿sí? O O una sea, soga para cargar no, también, para ¿no? cargar. Desde muy niños nosotros con mis hermanos, bueno, cargábamos leña, íbamos a coger al bosque leña, todo eso. Pero eso sí, nos criamos a lo que nos enseñaron, nos enseñaron. Imagínate, nosotros comíamos, o sea, en la casa había que comer, ¿no? Pero nos enseñaron a nosotros el día lunes lunes, miércoles y sábados a comer arroz. Y de ahí el resto era sopas. No como ahora, todos los días arroz. Ahora como todo. Y cómete la sopa de pan. Ah, Cómete ¿cómo se llama? La polla ronca de machica. sí, 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 Imagínate. sí. Entonces, o sea, yo soy criado a ese tiempo. Y gracias lo doy porque donde quiera que yo voy, donde quiera que me llevan a los contratos con mi grupo, yo les digo, tienen que comer lo que les dé. Y gracias a eso, yo voy conociendo muchas personas maravillosas en toda parte que voy. Y agradezco porque nos tratan muy bien, nos dicen, y hasta incluso, ¿qué quiere que le tengamos cocinado para el día que va a venir? Digo, ya estamos cansados de cuy, ya estamos cansados de gallina, nos puede hacer una coladita de haba con tostado. Es hermoso, es rico. Claro, eso sí es rico y nutritivo sobre todo. Sí, entonces esa ha sido la niñez del Flaco Alvarado. Efectivamente, y cuéntenos, bueno, cómo su madre en este caso nos estaba comentando que creció con su madre y su abuela, ¿en qué trabajaban para sostener el hogar? Eso te digo, La agricultura. no la agricultura, eso te digo, claro, por ejemplo, habían las vacas, se vendía la leche, todo eso así como hoy en la actualidad, ¿no? Claro, claro. Todo eso, Sí, por sí. ejemplo, se mataba una vaca, vendían la carne, todo eso. Ya. Y era, Cuando yo ya empecé, perdón, a trabajar ya con Rockstar, yo ya ganaba dinero.
Eso ya era un aporte más. Mi hermano también ya trabajaba, todo eso así. Ya. Entonces yo ya se aportaba todo eso. Eso. Ah, claro. Y su hermano también. Sí, también le hace a la música. Claro. Claro que no es conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero canta, toca la guitarra, todo eso. Mira que yo teniendo los instrumentos, todo, nunca me dio la afición. Bueno, así poquito empezaba a tocar pasillos, todo eso. Pero no le metía a fondo a tocar por ejemplo, la guitarra, ¿no? Ujú. Eso. Pero bueno, ahí estamos, todavía estamos a tiempo. Claro, nunca es tarde. Como usted lo Sí. mencionó, para dar un pequeño paréntesis para seguir la línea cronológica, usted nos estaba comentando, ¿dónde puedo ir a aprender quichua? No estaba. Sí, te comento, Curry, yo tengo tantas ganas, a veces, por ejemplo, voy a Guaranda, ¿no? Ajá. En los carnavales, en la Plaza Roja, y ya no me acuerdo, ¿no? Me tenía que preguntar, acercar a una persona, ¿no? ¿Cómo se dice bienvenido la gente? Así, ¿no? Hablar un poquito en quichua. Y me decían, y yo ese rato hablaba, le transmitía, ¿no? Y me gustaría tener un profesor que me enseñe el quichua. Porque no solo aquí en Ecuador, hay en Europa, en Estados Unidos, gente que habla quichua. Por ejemplo, gente de Otavalo mismo, perdón, gente de Otavalo, gente de aquí de Salasaca, en Barcelona, en Murcia, en las Islas Canarias. Hay gente, mucha gente que me gustaría, por ejemplo, compartir con ellos, hablando. Ya. Por ejemplo, mira, yo tengo una envidia sana, constructiva. Al rato que ingresé, ustedes estaban hablando el idioma de ustedes. Y yo digo, ¿qué dirán? ¿Nos estarán hablando? ¿Me estarán hablando a mí? Pero eso me gustaría, por ejemplo, compartir con otra persona. Entonces me gustaría saber dónde puedo ir a aprender, porque todavía es temprano. Claro, claro. Justamente aquí hay un dicho conocido, bueno, si usted lo pone en práctica, bueno, aquí aceptamos todos los criterios. Si una noche usted pasa con una de Salasaca, ya al día siguiente usted ya habla quichua. Pero si yo tenía, ¿Cómo le...? yo casi tenía una novia de aquí de Salazar. Entonces se quedó como un dicho nomás. No, 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 no. Una chica que, bueno, me gustaba, pero no fue novia. Ah, No fue entonces por novia. eso no Sí, aprendí. sí. No le hacían una noche. Pero voy a poner empeño. Es la ruta más fácil, dicen por ahí. Vamos a ver quién se hace cargo de este mueble. A ver, a ver. Nos estaba comentando también, aprovechando que mencionó tantos países ecuatorianos que han hecho patria afuera de la misma. También ha estado en Galápagos, nos comentaba. Sí, bueno, he ido algunas veces a Galápagos y hay Ajá. mucha gente de aquí. Hay mucha gente de aquí en Galápagos. He estado en Santa Cruz, he estado en San Cristóbal, todas esas. Bueno, yo me ausenté esta vez, me ausenté casi como 9 años. He estado en Europa. Pero de lo que he estado en Europa, he recorrido, que me han contratado, por ejemplo, en Bruselas, en Suiza, en Londres, en Roma, Italia, Milano, todas esas partes. He estado yo continuamente en la música. Y cuando ha estado llevando nuestra música como el mayor exponente de la chicha, de la cumbia, ¿cómo ha sido ese apego el cariño de la gente estando en otro país hacia usted? Es algo bonito porque no es cada semana que ellos disfrutan. Bueno, para mí se me hacía, bueno, pues más cerca, porque yo vivía en España, en Valencia, y de Valencia para irme, por ejemplo, para Italia, 1 hora, hora y media, así, ¿no? Ujú. Es corto en el avión, pero tú llegas allá, es lo más bonito que tú puedes apreciar, que los niños te bailan la música nacional. Los Wow. niños te bailan un curiquingue, te bailan alza la patacuri, que te bailan un escritorio y te bailan saltando. Y eso es bonito, ¿por qué? Porque los padres le inculcan las raíces que ellos tienen. Qué bello, qué bello. ¿Y en Galápagos cómo ha sido? Oh, en Galápagos no, en Galápagos es como llegar a mi casa. Qué Sí, bueno. sí, sí. ¿Alguna anécdota de esos viajes por Europa, por Norteamérica o Centroamérica? Bueno, anécdotas, hemos pasado mucho, mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos fuimos la primera vez, eh, fuimos a Estados Unidos con el grupo, ¿no? Y bueno, pues aquí está mi cuñado, Franklin. Por elevados nos atrasamos en Chicago del avión.
imagínate. Sí, allá Franklin ya está que se goza, ya se Sí, acordó, ya. sí. Mira, por elevados, ¿no? Entonces, ese aeropuerto, imagínate, grandísimo, pues en Chicago Algún día también, ¿no? esperemos ¿Ya? también, ya. Por elevados. Y el vuelo ya se fue, pues. Y mira que a veces hay gente que es buena, Sí, hay gente que es buena, porque el mismo ecuatoriano es mala gente. El mismo ecuatoriano es mala gente. Mejor otras personas que no son. Mira, pasamos por ahí como el que menos hablaba, pues no. ajá. Hablaba inglés y tanta cosa, no. El mismo ecuatoriano no te da la mano. Y le vimos a una persona, le digo, mira, ¿de dónde eres? Soy de Perú, dice. Y trabajaba en la aerolínea. Entonces me dice, ¿qué pasó? Le digo, mira, nos atrasamos del vuelo. ¿A dónde se van? Nos vamos para Nueva York. Y le dice, espérate, venga para acá. Él nos hizo el trámite y nos ayudó, ¿no? Nos ayudó para coger el siguiente vuelo, imagínate. Pero por elevados. A Javier, ver, ¿por qué Javier, estaban elevados? Javier, está la boca así viendo. No, Turisteando. sí, Ah, la primera vez, ¿cómo? claro, la primera vez. Así Ah, mismo claro. verás, llegamos al barrio chino, Ah, ya, ahí en Chinatown, ya. en Nueva York. Bueno, pues mira, lo que es la ingenuidad, ¿no? Claro, en la escuela te enseñan a decir pato dag, no, eso así, ¿no? Entonces entramos a un restaurante chino donde que hay patos, hay culebras, hay sapos, ranas, todo eso, ¿no? Pero entramos a comer ahí y el chino nos dijo que deseábamos, pues, ¿no? Y por ahí sale uno del grupo, ¿no? Fai, rai, cuá. Y el chino, pero Ima- imagínate la ingenuidad, ¿no? Claro. Pero nos hicimos entender y comimos. Ya después se hace fácil, ya se hace fácil. Pero cosas bonitas, cosas bonitas. Lo mismo, verás, llegamos en el invierno llegamos. En el invierno, que es frío, pues, ¿no? Claro. Tuvimos la presentación el día viernes. El sábado teníamos en otro lado. Le digo, laven las camisas, como vamos a presentarnos en otro lado, ya no nos van a ver con las mismas camisas. Y saquen a atender afuera. Ya. Era sol, pues, ¿no? Claro. Sol, pero frío, ¿no? En invierno, sí, Entonces, sí. bien mandados todos. Al rato que van a retirar las camisas, se sale la manga de la camisa. Se congeló. Claro, congelado, Chuta, congelado. No, muchas anécdotas, pero eh, eso nos ha pasado en los trayectos. Ha habido risas, tristezas, de todo hemos pasado. Pero, como te digo, se va conociendo muchas personas maravillosas en la vida. Qué bueno como recalcar la persona de buen corazón, el señor, sí, ¿no? Señor joven peruano que les Sí, ayudó agendando, sí, reagendando y él que nos hayan ayudó. podido Sí. Por ejemplo, tomar el vuelo, ¿no? así mismo yo tuve, imagínate, me voy a Italia y acabé el show y al siguiente día tenía que regresarme enseguida. O sea, ya eso fue. Me quedaría dormido, qué sé yo, unos 5 minutos, porque ya estábamos en la sala de embarque. Mira, estaba gente ahí, todo, ¿no? Yo que me despierto ya no había nada. Hijo, Ya todos, ya perdí el avión, pues. Y ahí sí me tocó comprar otro pasaje, porque ya era culpa mía, pues. Imagínate. no eran 5 minutos No entonces. era así. No, pero era, a lo mucho. Me he quedado dormido, pero ya no había gente. Digo, no, pues si recién estaba ahí. Ujú. Quise entrar al embarque, ya me dijeron, ya está cerrado ya. Chus. Son cosas que le pasa a uno. Pero bonitas anécdotas con mis compañeros del grupo. Bueno, así, ya no, en estas veces que he viajado solo. Ujú, Como te digo, me he quedado como 9 años por allá, por Europa. ujú. Y gracias, ¿no? El apoyo de la gente, he estado siempre activo en la música. Efectivamente, bueno, vamos a ir profundizando más adelante de estos temas. También quisiéramos saber en tu niñez, tu juventud, ¿dónde fueron en este caso, dónde estudiaste tu primaria? Y En una tus escuela de Quito, ajá, en sí, una sí. escuela de Quito. Ahí estudiamos ahí, también en el colegio, todo eso. Pero Ciudad, barrio. Quito, en Ah, Quito, perdón, Quito. barrio. Sí, sí. El barrio, yo soy de un barrio
¿Qué te digo? Cuando yo tenía uso de razón, habían Sí, sí. pocas casas del barrio Monjas, ¿no? Ajá. Habían pocas casas. Ya después, hoy en la actualidad, eso ya, no es, ya es un barrio bien grande, todo eso. Fue una niñez muy bonita con amigos. Era más que todo sanamente. Ahora el amigo, ya son muy volados. O sea, la niñez mismo, hoy en la actualidad, ya se disparan solitos. Además, antes éramos muy ingenuos. Date cuenta que un vecino venía a decirle a mi mamá que nos preste a nosotros para que le acompañemos a la hija, porque ellos iban de viaje para dormir ahí. Imagínate, Ah, unos 10 años, 11 años, imagínate. claro. Ahora, dile que te acompañe a dormir a la No. vecina. Entonces, son cosas que uno ha pasado y es bonito contar, es bonito contar. Mira, te comento, yo hace 3 meses o 2 meses fui a Chibuleo. Ujú. O sea, yo siempre he ido a Chibuleo, a Pilagüín, y por ahí siempre me han regalado ponchos. Me han regalado ponchos, y yo tengo el sombrero que tengo allá en Europa, ponchos, sombrero, todo, verás. Ese sombrero que es duro. Sí, sí, el blanco. Sí, el blanco Sí, ese, sí. ya. Y esta vez me encuentro así mismo a los años con Serafín Maliza, Ah, sí, 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 sí. mi gran amigo. Entonces me contrata todo eso a una fiesta que estaba de padrinos y me regaló un poncho, otro poncho me regaló, pero creo que es el poncho más caro, Claro. porque creo que la diferencia que yo le estaba preguntando a algunas personas, cuando es más tieso es más caro. Sí, 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 el sí. poncho era, o sea, el poncho digamos, es flojo, ¿no? Ujú. Pero ese poncho es ya más tieso, más Más templado. robusto, ¿no? Sí, más Sí, sí. templado. Ok. Y no, muchas gracias. La gente, había mucha gente que me conoce de mucho tiempo y bailó, disfrutó. Y el día de mañana otra vez voy a estar allá en una fiesta que está, creo que de padrino. Saludos para Serafín Maliza, un abrazo grande a su esposa, a su hija, allá en Pilagüín. Así es, también nos estaba contando de que ayer por los partidos de la selección estaba, no sé Oh, si podríamos hacer tema de conversa. claro, claro. Nos dijo que las féminas no le exaltaban, Sí, ni los más... estaba trabajando Ajá, y bueno, pues no me querían soltar las niñas. así es, las Las niñas. niñas, las niñas. Ya me pusieron una botellita ahí, pues y bueno, ya, eso ya me olía de madrugada, ya, de Claro, amanecida. Pero no, gracias a Dios todo bien, sin novedad. Te comento que hoy en la actualidad en todo lado es la inseguridad, la efectivamente. inseguridad. Entonces, siempre da un poquito de recelo, porque si no te vacunan, te asaltan por todo lado. Hay que cuidarse mucho. Efectivamente, y más que todo el índice de inseguridad se ha disparado por los aires a nivel nacional. Y no solo decir que es Quito o Guayaquil las ciudades principales, sino también se escucha aquí en Ambato, se ha escuchado aquí un poquito en Pelileo. Entonces, todos creo que hay que estar, como dicen coloquialmente, con dos ojos extras en la espalda también. Sí, la semana pasada estuve yo por trabajo así mismo, me fui a playas, digamos a playas de Yamil, Ujú. Guayaquil. Estábamos almorzando, estábamos saliendo a merendar y ya estaban como unos 4 que se pararon. Nosotros nos metimos, ya venían contra nosotros, nos metimos a un almacén y ahí esperar a una de esas motociclas para que nos lleve al hotel. No sé, está fatal, fatal, fatal la delincuencia, que nos fuimos a meter mejor, porque en las playas de Yamil, esa parte está la zona roja más pesada. Híjole, bueno, no he tenido la oportunidad de ir, pero como lo cuenta, y en Quito, ¿cómo está la En situación? Quito es igual, Igual. igual. Ah, Recién nomás en esta semana pasada se subieron a asaltar un transporte urbano y le mataron al hijo delante del padre apuñalado. Imagínate, se suben entre 6, 7 a asaltar con cuchillos, todo eso en el bus. ¿Qué puede hacer la gente? chu- nada, quedan en shock. Y Sí, estamos, bueno, cada vez más preocupados. Bueno, también hablando en retrospectiva, ¿dónde nace esta inspiración de amar la música, amar el arte
de la cumbia, de nuestra música nacional, de los pasillos? Mm, ¿Dónde nace para que... Mira, como te digo, yo vengo de la familia de músicos, ¿no? Sí, 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 nos Los estaba genes, comentando. todo eso. Ajá. Pero empezamos con las baladas. Empezamos con las baladas, con su excelencia musical Rockstar. Las baladas, como te digo, grabamos dos, dos sencillos de 45 revoluciones, grabamos en ese tiempo un LP de baladas y ya pues la música bailable, lo que es ahora la chicha. Y en ese entonces, ¿cuál fue en la música que pegó cuando grabaron esa Cuando primera vez? grabamos con Rockstar, pues hace mucho tiempo que yo vivo Dándote, esperándote, sí, sí, sí. tu retrato, tu Claro. retrato. Y bueno, de los cuales también el Casorio, el Curiquín, eh, hay algunos temas que... Dos cervezas más también No, creo. ese dos cervezas yo grabé ya con mi Ay, ay, grupo, ay, sí, con su... aparte. Sí, sí. Es Ah. una de las que ya el grupo, bueno, de quienes conformamos Causari sabía que usted venía y era de que ya viene, que, bueno, Jairo, no sé si está por ahí. Jairo, alza la mano. No, no, no le veo. Jairín, ahí está. Jairín estaba pidiendo y preguntando por esa música. No, Ojalá más adelante en el show, no sé si esté esa musiquita. sí, sí, encantado. Yo les voy a cantar esa canción. Como te mencionaba, y a los muchachos también les mencionaba, eh, estábamos haciendo el video actual, Ah, actual, sí, 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 no estaba el video actual de esta comentando. canción, que espero que les llegue al corazón a toda la gente que va a disfrutar de este video. Muy pronto estará el video. También estoy grabando otro tema que saldrá así mismo con el video. A lo mucho en unos 15 días ya está el audio y el video para que puedan tenerme en su casita, en un rinconcito, para cuando esté aburrido, venga del trabajo, para que escuche al Flaco Alvarado. Wow, wow, se vienen sorpresas y primicias, así que esténse pendientes de las plataformas. ¿Dónde van a la gente estar pendiente? Todas las plataformas se van a dar a conocer el trabajo nuevo del Flaco Alvarado. Claro, así que suscríbanse en las páginas de YouTube, TikTok, Sí, Instagram, Facebook sí, y Spotify, me sí imagino. también. Así que todos invitados a sumarse a la buena vibra, a la música de Flaco Alvarado. Así es. Bueno, quisiéramos saber también, muchos artistas tienen una historia detrás de su vocación. En su caso, cómo fue el que que le llevó a elegir el camino de la música? Te comento que si volviera otra vez a mi niñez, Ujú. volviera a este arte que es hermoso de la música. Claro que tenemos muchos por delante. Te comento, en el caso mío, fue muy difícil que se te abran las puertas, porque lo primerito, más antes, tú ibas a dejar un tema o un CD o un disco, ¿no? No te cobraba el dueño, pero te cobraba el que trabajaba en la radio, el locutor, el que ponía. Y si tú no le dabas dinero, no te sonaba. Cogían el disco, botaban al tacho de la basura. Y mira que más antes habían muchas radios AMs, porque más eran que se escuchaban las radios AM, se escuchaba muchísimo. Ya después empezaron a salir las FM. Entonces, te ibas a una radio, ya, pero dejarás alguna cosa y tanta cosa. Entonces no se escuchaba. Yo sí te digo, yo salí por mis propios medios, salí. Y doy gracias bueno, pues a algunas radios que me colaboraron tanto porque, a los radioescuchas, al público, porque ellos, póngame esta canción del Flaco Alvarado, póngame esta canción, porque de ahí de ellos le exigían el público, ahí ponían, porque de ahí del resto cogían y votaban así. Entonces prácticamente era pagar para que te Era escuchen y hacerte pagar para popular, ¿no? escuchar. Es que en Generalmente. la actualidad, tú tienes un padrino, se le Ah, bautiza el guagua. Si eso sí. no, el mocoso no es bautizado. No Es que es hay así. mejor frase que nos... El hanchi, el el hanchi. hanchi. No hay mejor frase que nos identifique, creo, porque como usted dice, si no hay buen padrino, no Sí, bautizan. es que es así. Hoy en la actualidad es igual. En la actualidad es igual. Tú vas a una radio, ahora casi la mayoría son radios FM. Así es. Mira, que más antes uno se rogaba para que te entrevisten. Se rogaba para que te Ahora se entrevisten. pelean para Y que ahora entrevistar. verás, en mi regreso ya estoy un año y más Ajá. acá.
me llamaron de las radios, te digo, de las radios las más buenas, me han llamado. Ahora yo decía, déjame ver si tengo espacio. Ah, claro. O sea, se da la vuelta, Ajá. ¿no? Se Se da la les vuelta. viró la tortilla. Sí. Y tengo, ¿no? O sea, muchas gracias a algunas personas, ¿no? Especialmente a los dueños de las radios, a ellos, a los dueños de las radios, muchísimas gracias por darnos cobertura. Oye, parece que ya han cambiado mucho la gente, el personal, y se puede trabajar, se puede trabajar. Por ejemplo, mira, me ayuda una radio, a un canal, eh, por favor, en el aniversario, si puede venir, con mucho gusto, con mucho gusto. Uno está presto. Tú me ayudas y yo te ayudo. Claro, así es. Doy la mano y aquí hay un término llamado Randy Randy. Tú me das la Perdón, mano y yo te doy la mano. Randy, Randy Randy. Es dar y recibir. Randy, Ajá. es dar para recibir. Ah, ah. Algo así, ¿no? Sí. Dar y Randy, recibir. Randy. Randy Randy. Tú haces esto por mí y yo hago esto por ti. Ah, Así ya. es, Randy Randy. Entonces, Curi, Randy, Randy Randy, estimado. Randy Randy. Bueno, esperemos colaborar como estuvimos hablando tras cámaras. Esperemos ser parte del proyecto audiovisual. Sí, sería bonito, eso te digo, como estábamos conversando, ¿no? Todos los videos se hacen tal vez en un espacio verde, en una cantina, se hace. Pero sí me gustaría, y con la colaboración de ustedes, sí me gustaría hacer una chichita, pero con gente de aquí, Claro. con gente de aquí, que participen. También, si no se cabe mencionar, hay gente también y ahora que está preparada, hay músicos también de acá, de folclóricos, que han hecho también cumbias. Podría ser una fusión chévere, hay como Runa Marx, Salasacamanda y etcétera. Entonces, grupos Claro. jóvenes como nosotros, como le comenté, es un estudio pequeño para nosotros que hemos hecho poquito a poquito a lo largo de estos 4 años que hemos Ponte, estado. por ejemplo, ustedes tienen conocimiento de un grupo, ¿no es cierto? Ajá. Ponte, como dices, mezclar, mezclar la cultura, ¿no? Sería, ¿no? Mezclar Claro, la así es. cultura de los músicos, ponte cantando con el Flaco Alvarado. Claro, chuta, Ah, sería ese es un bonito. boom, claro. Mm, Porque el Aquí que sería menos bien hace, recibido. bueno, hasta yo he grabado con algunos compañeros, pero nadie hace así, por ejemplo, con de aquí de Salasaca, con de Chibuleo, así. A mí me gusta compartir, me gusta compartir, me gustaría. Y tengo esa idea de a ver si podemos hacer algo. Claro, esperemos entonces formar parte del proyecto. La gente también se preguntará, bueno, hoy en día ha estado en los mejores escenarios a nivel nacional e internacional. La gente que sueña algún día estar como usted, ¿cómo fue esa primera vez en un escenario cuando a usted le dijeron, Luis, aquí tenemos tocada y aquí te presentas? ¿Cómo Ah, fue esa no. sensación de estar en el escenario por primera vez? Bueno, en la parte de Europa, en Estados Unidos, ha sido una locura. Bueno, no tanto porque ahora nosotros fuimos en el invierno, ¿no? Pero ya después cuando yo viajaba solo, ahí sí me presentaba ya en el verano. Por ejemplo, el 10 de agosto, era full en los parques llenito, ¿no? Pero, como te digo, no, no se tiene mejor. Ahora, o en la radio, yo me pongo nervioso que estar con el público. Ah, Ya. y como la primera vez. Como la primera vez, mira, la primera vez, por ejemplo, en Estados Unidos, Ujú. en Chicago, yo me presenté un 10 de agosto y muchísima gente, no solo ecuatoriana, porque Claro. va gente de Bolivia, va Claro. peruanos, todo eso, ¿no? Los hispanohablantes, ¿no? Ya, entonces, la gente hispana, ¿no? Ajá. Y bueno, pues sí me dio De un poco de recelo, un un poco poquito de de miedo. nervios, ¿no? Ah, sí. Porque, perdón, uno tiene que ser, como te digo, como un psicólogo. Tú le ves a la gente que está como amargada o que no atinas con qué canción empezar, Ajá. con qué canción le vas a animar a la gente. O sea, tienes que estar seguro de lo que tú vas a hacer. Claro. No es que el cantante sale y canta cualquier canción. Eso pasa, ¿no? Que a veces ni un alma se mueve. Entonces toca, bueno, pues primeramente a mí me gusta
orar Claro. antes de salir. Antes de la casa yo ya salgo orando. Y así mismo para cantar un show tengo que orar. Darle gracias a mi papito Dios que todo me vaya bien. Y ha salido bien. Te digo, tal vez por el sonido, la amplificación, que a veces no se garantiza, no le garantizan amplificación al artista. Y es en todos, a mí, a ti, a cualquier artista, que falla en la amplificación, falla el sonido. Si te garantizan un buen sonido, tú das un espectáculo bueno y la Claro. gente sale satisfecha. Así es. Entonces, gracias a Dios me ha ido muy bien las presentaciones. Sin, a, a una, ¿cómo te digo? Una, tal vez no, de joven, uno es travieso, ¿no? Claro. Travieso de las mujeres que te molestan, te siguen, todo eso. Entonces, Pero, Flaco Alvarado ha pecado de infiel, tal vez, ¿no? Sí. pecado de infiel, Ajá. todos pecamos. Claro. ¿Para qué decir? No, o sea, todos pecamos. Yo te digo, el demonio está ahí. ¿Y cuál es el demonio? La mujer. ¿Sí o no, Coco? Tú también has pecado, ¿no es cierto? Estando casado. Tú eres casado, No, aún no. pero tú pecarías. Bueno, no te puedo decir, ¿no? Pero hasta cuando pases tú la experiencia. Claro. Sí, como usted lo menciona, pausa y balneario. Bueno, hablando de pecados, vamos a entrar justamente allá al segmento. Ya hemos hablado, tematizado, ya un poco congeniado. Ahora sí vamos a las preguntas candentes. Si quieren saber, nuestro invitado Luis Alfredo, más conocido como Flaco Alvarado, quiere saber cuántas novias ha tenido. Nos estaba contando otras cámaras que tiene una lista extensa como una Biblia, así que no se pierdan. Vamos a esta pequeña pausa comercial y regresamos con las preguntas que nos han caracterizado entre panas. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, estamos junto a usted. Hola, soy Francisca y vengo a compartirles mi experiencia con iJuret Internet. Hola, soy Michelle y quiero contarte mi experiencia con iJuret Internet. Hola, soy Erika y vengo a contarles mi experiencia con iJuret Internet. Antes de cambiarme a iJuret, tenía problemas constantes con mi conexión a Internet. La velocidad era lenta y la confiabilidad un desastre. Pero desde que me cambié a iJuret todo cambió. La velocidad de Internet es increíble y la conexión es súper confiable. Puedo transmitir videos en alta definición, hacer videollamadas sin problemas y jugar en línea sin retrasos. ¡Es asombroso! Recomiendo a iJuret a cualquiera que busque una conexión buena y confiable. Ha hecho una gran diferencia en mi vida. Únete a la familia iJuret. Yo soy Kunamunta Shamichin Yukuchin Internet iJuretmo. Por eso y mucho más, únete a la familia iJuret. Pisar poncho es compartir en familia. Randy Randy, dar y recibir. Intercambiar conocimientos y dejar legado a los que vienen. Agradecer el infinito amor y sacrificio incondicional de una madre. Acá sírvase para refrescarse. Qué rico. Sí, lo mejor para refrescarse, Wowkies. Bienvenidos a Randy Pie, donde encontrarás lo mejor en supermercado y balanceado. Nuestra tienda ofrece una amplia variedad de víveres, bebidas, confitería, balanceados, productos veterinarios de venta libre, croquetas para mascotas, productos plásticos en general con la mejor calidad y precios. Pagos con Deunal y transferencia para que su experiencia de compra sea aún mejor. Ofrecemos pagos de servicios básicos, recargas, entregas a domicilio bajo pedidos. Ven y visítanos, estamos ubicados en Salasaca, Avenida Confraternidad y 22 de Julio. Nuestras sucursales, Doctoras y Benítez. Visítanos hoy mismo y descubra todo lo que Randy Pie tiene para ofrecerle.
Randy Pai. Cooperativa Rumiguara. Apoyamos el emprendimiento de los ecuatorianos con una amplia gama de productos y servicios financieros diseñados para ayudarte a hacer realidad todos tus sueños. Te ofrecemos créditos hasta $20,000 y por tus inversiones te pagamos una tasa preferencial, hasta el 12%. Cooperativa Rumiguara. Estamos en Pelileo, Salcedo, Quero, Galápagos, Quito Sur. Cooperativa de Ahorro y Crédito Rumiguara. Cada día somos más. Nicolás Maza. Hemos regresado a esta pequeña pausa comercial. Agradecemos a nuestros queridos auspiciantes, a Supermercados Randy Pai, todo lo que necesitas al por mayor y menor, en balanceados y productos de veterinaria venta libre en Totoras, Benítez y Salasaca. Yacu Salasaca, también agua purificada envasada con ozono y ósmosis inversiva en productos de calidad, cuenta con bidones, galones y personales de 60 mililitros. La frescura de Wokis. También estamos con Minimarkets Horizontes frente al Colegio Farbraito de Las Casas y entregas a domicilio. Dental Más, Rumiguara, en CM Car, servicios de compra y venta, cambio, comisión y vehículos nuevos y usados en todas las marcas. Alquilamos vehículos, lavado completo de vehículos, ubicados en Manguía, Cochabamba, propietario, abogado César Mazaquiza. Como no, a saludar a César Mazaquiza, abogado César Mazaquiza, que en el bautizo tuvimos la oportunidad de bailar y disfrutar y zapatear con... Oh, sí, saludos a mi amigo César Mazaquiza, nuestro amigo, un abrazo grande. Así es, también saludamos a distribuidora Venus en calzados, zapatillas de lona, zapatos deportivos y mucho más. Vengan y conozcan todos nuestros descuentos. Está ubicado vía Salasaca, en Centro Salasaca. Librería y Papelería American ofrece todo para el regreso a clase. Producciones Moreta, agradecemos también, estimado Alvarado, a Producciones Moreta, que como emprendedores acá de la localidad nos hemos unido para llevar estos programas de podcast en vivo y las entrevistas con productores audiovisuales, y Moreta Producciones con el servicio, con los mejores equipos de última generación en sonido. Y les felicito de verdad. Esto es un emprendimiento y no solo es de poner el dinero, sino de mucha inteligencia, de saber, de estudiar lo que ustedes están haciendo. Y muchas gracias por esta oportunidad, por esta invitación, para que así lleguen y que sigan, no solo que venga hoy día yo, que venga la otra semana otro artista, y me gustaría compartir con compañeros míos que vengan a visitarles a ustedes, que tengan ustedes también un ranking de lo que es, por ejemplo, no sé si tú has escuchado a la Paulina Zagal. Claro, Ya, sí. que venga mi amiga ella, que venga, porque hay artistas que no, por falta de comunicación, por falta de conocimiento, no saben. Por ejemplo, mira, ahora yo estoy, muchísimas gracias a ustedes, yo ya le paso el número a la Paulina de ustedes para que se comunique, para que venga un día ella. Que Claro, venga tal sería... vez Lorena Tonato, que vengan los artistas de Quito, Claro. los compañeros, que vengan acá. Yo tuve la oportunidad hace poco, algunos días atrás, estuve así mismo en un podcast del Cherrazo. Sí. Así mismo con Jorge David también. Entonces es bueno, o sea, dar a conocer lo que tenemos, no solo de la provincia, sino de afuera. Ecuador es todo un Ecuador entero, hay muchos artistas. Entonces tratar de dar la mano al que está empezando para también, nosotros estamos ya digamos, ya queriendo bajarnos, ¿no es cierto? Pero hay otros que recién están empezando. Claro. Hay que tener una hermandad con los artistas, porque aquí, te digo, aquí nosotros, hay mucha gente que es egoísta, entre la música, hola hermano, ¿qué tal? Pero por afuera, ya es enemigo. Te digo esto, yo estuve en Europa y habían grupos que se iban a Pasto, a Ipiales, por allá, y preguntaban por mí. No, ella se retiró de la música, ella no está en la música. Entonces por ahí una chica me ve en el Face, ¿no? Me ve y se comunica conmigo, dice, usted está todavía cantando. Yo le veo porque usted sube en las presentaciones que en Facebook, en TikTok, sí, las plataformas. sí, y me dice, sí, le digo,
Dice, señor Alvarado, quiero que venga usted acá a Pasto. Y me contrató a Pasto, ya me he ido algunas veces, todo eso. Otra vez regresó. Entonces la gente es súper mala, súper mala. Sí, también nos hemos topado. Por eso, como usted lo sabe, nosotros quienes conformamos Causari Films y Causari TV estamos sumamente agradecidos por su tiempo, por regalarnos este espacio y esta entrevista que para nosotros, como nos denominamos, es una noche de plática, conocerle a grandes artistas, a grandes personajes que en lo que ustedes han llegado, que han colocado a nuestra música nacional, pero su humildad ha prevalecido. Sí, yo creo que, mira, con la humildad, con la sencillez, uno se lleva a todo lado. Porque, a ver, hoy día, estoy en un escenario, estoy así de traje. Yo me bajo del escenario, soy el mismo. Solo lo único que cambia es esto. Y lo que se canta. Claro. Y lo que se canta y lo que encanta. Bueno, entrando también a nuestros programas, bueno, amenizando a la gente, también estará preguntándose ¿cuántos amores ha tenido? Lo prometido es deuda. Bueno, si producción nos pasa su agenda, tras cámaras lo hablamos y él trajo su Biblia, no, mentira. ¿Cuántos amores ha tenido Flaco Alvarado? Mira, Curry, te comento, no puedo descifrar. Claro. Porque hay una etapa que te hablo, ¿no? Yo recién de 15 años, cuando ingresé a Rockstar, yo no pensaba en nada, en mujeres. 15, 16. Bueno, a los 15 por ahí creo que había una hija de una vecina que andaba enamorada. Y yo también, pero ingenuamente. Ya 17, 18 años, ya más o menos. Uno es como, ¿cómo te digo? No es que estés mujeriego, como nos dicen, ¿no? ¿Cómo puede ser? Un policía, un chofer, un músico son mujeriegos. Pero sabes que no vamos al caso. No es que uno está ahí. En un escenario, mira, la mujer, como te dije, es el demonio. Sí. Ya. Mira, si yo volviera, como te dije, volviera en mi niñez, otra vez yo desearía ser así, cantante, porque me gusta. Ha habido mujeres atrevidas que se han sacado, me han dado un brasier, me han dado un bikini, un hilo. Hijos. O sea, todos tienen es como viene un artista de otra parte, la gente se vuelve loca. Por ejemplo, y mira, la semana pasada estuve por Chimbo, la provincia de Bolívar. Me bajé ya para el este y me decían, el guachimán. La gente me gritaba. Era para que cante la canción Tarde nos conocimos, porque ahí digo, te fuiste con el guachimán. Claro, Entonces, claro. eso les gusta. Sí. Les gusta. Entonces imagínate, por eso te digo, amores de pasada. No es un amor, sino es un pasatiempo, porque le conozco en una provincia a esa chica. Me voy a otro lado y tal vez ya no regresé a verle más. Entonces, ¿amor de escenario sería entonces? ¿O solo sería, por el momento, ¿no? Por el momento. un pique y pasa, como le llamamos pique coloquial, sí, pique y pique pasa, pasa, sí, ¿viste? la ¿Cuántos verdad. pique y pasa más o menos? Oh, eso sí, no lo he llevado en cuenta. No lo he llevado en ¿Unos 1000 más? cuenta. No, serán unos 5,000. No. Llegando al medio millón. Es que mira, te comento, a veces con el grupo, ¿no? Ajá. Tocábamos, terminábamos, nos íbamos al hotel. Jóvenes todavía, pues. Claro. Ni pensabas en las mujeres. Vamos a tomarnos una botellita. Ya. Ya. Por ejemplo, íbamos a Cuenca, ya nos pasaban el trago de allá, ¿no? Tomábamos eso, nos hacíamos amigos. ¿Qué de llegar a la casa al siguiente día? No. Es que quedábamos 2 días, a veces en la semana teníamos que regresar 2 o 3 veces a Cuenca. Ya nos quedábamos ahí de una vez, pues. Imagínate. Claro, entonces ahí estarán las estadísticas. Pues el debido respeto a las mujeres, a todas No, las claro, mujeres, porque sí, como usted dice, es que a nosotros veces nacimos también, de una mujer y hay que respetarle.
O sea, no es porque uno ha sido tan mujeriego, todo eso, sino que las ocasiones dan, las ocasiones se dan. Entonces, no lo culpo a la persona ni a la mujer. Son cosas que pasan en el orden de la vida, en el paso de la vida que uno lleva como músico, como cantante. Entonces ahí la gente también piensa de que los músicos y futbolistas son los más afortunados en esa vía, ¿no? No, mira, que ponte tú. Bueno, Sin con ser este músico- cachete inflado, ¿no? No, esto no quiere decir nada. Ponte tú no eres músico. Tú me estabas contando que tienes 5 novias aquí en Salasaca. Pero eso era secreto, ¿por qué divulgar? Es que ahí está el tema. Los que están atrás de cámaras. Claro. Sí, está bien, bien. Ahorita no sé si es la novia o esposa de alguien. Uy, Porque yo creo que le vi la otra vez con otra. así es, así Ya es. ves. Sobre todo el más bandito es el DJ que anda con sonidos, el de Moreto Producciones. Ah, ya. Él nos estaba contando. en Él es una casado. Soltero. Pero yo le vi la otra vez con el sonido y ni sé dónde, pero estaba con una chica ahí. Bueno, es que así son de bandidos. Así somos. Somos. Sí, no me hago el santo también. Sí, como usted dice, cuando se surge la situación, uno es débil, ¿no? La carne es débil. La carne es débil, el cuerpo es débil, el trago es débil. Chuta, el trago. El trago creo que te hace hacer cosas que no te atreves, creo. No, de verdad. Son cosas muy bonitas que hay que aclararle a la gente, al Claro, público. así que es. Uno no, tal vez, dice, no, viene a buscar mujeres. Ujú. No. Yo, por ejemplo, en mi caso, no. Yo voy a trabajar. Si algo se presenta, ya es algo secundario. Es algo secundario. Gajes del oficio, ¿no? Sí. Gajes del oficio. Así es. La gente también quiere saber cómo conlleva usted, que es la voz, el rostro y el director de Flaco Alvarado y su grupo Candela, cuando sus colegas, tal vez, ¿hay ahí algún traviesillo, un revoltoso en el grupo o todos? Mira, te cuento, desde que yo le inicié al grupo, Ajá. ya van muchos años desde que me salí de Rockstar y formé mi grupo. Hasta ahora, en la actualidad, siguen el baterista, sigue el pianista, bueno, el bajista también, y el resto son chicos nuevos, o sea, que se han trabajado, pero no mucho tiempo. Pero, mira, si tú te haces respetar, te respetan, y en el trabajo también. Entonces, yo no tengo ningún problema con ellos, nunca ha habido una palabra suez de decirle, ve, toca así, esto, no. Siempre con el respeto. Por ejemplo, yo con el baterista, ¿qué fue señor Gavilanes? ¿Qué fue señor Alvarado? Así nos tratamos. Ah, claro. Sobre Y- todo con el margen del respeto. Ya, entonces los pianos toca los pianos mi compadre. Asimismo, él fundó el grupo El Flaco Alvarado y su grupo Candela. Entonces me cogió de padrino de la hija. Hay un respeto. ¿Para qué morirse de la... Bueno, claro que a veces falla algo, uno se enfada un poco, ¿no? Claro. Pero siempre con el respeto. Hay Porque no es necesario, sale porque ya es tu trabajador, coger, insultarle lo que te da la gana. No. Un trabajador se merece el respeto. Uno, porque tal vez es dueño, no quiere ponerse en un alto para dominar al resto de gente. No. Todos somos iguales. Solo nada más que uno es dueño. Eso es. Claro. Así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa para alistarnos para el show porque nos comentan que el tiempo es limitado. Nos están diciendo de que ya va a ser 1 hora y creo que usted tiene un compromiso, ¿no? Bueno, sí, Y pero hay que... están comentando de que si no canta se van a desuscribir. Comentarios internos ahí. No, Porque sí, los internos. ya vamos a cantarles, ¿ya? Sí. Bueno, una pregunta más y ir a la pausa y para que nos dé un show y para dar el cierre de la entrevista. Sí, pero todo. le cuento que el tiempo ha sido muy corto. Siento que ha sido como plática de 10 minutos, pero producción ya también me está echando el ojo de que no, 1 hora dice entonces.
No sé si usted tenga más tiempo. No, bueno, por mí no hay ningún problema, por mí no hay ningún problema. Estoy encantado con ustedes en este programa Entre Panas. Claro, sí, creo que también Entonces, su cuñado también creo que ya le está jalando. No, él quiere llevarme donde la vida no vale nada. Que de cantina en cantina. De cantina. Bueno, creo que en una pausa o alguna palabra más, alguna pregunta más tienes. Sí, en este caso una pequeña corta y concisa, ¿no? Bueno, a pesar que esta ya nos respondió, sería, ¿qué significa para usted el cariño de sus fans? Oh, me llena el corazón porque, date cuenta, tú vas a yo he visto que las fans mías me siguen a donde voy a cantar. Ya están preguntándome que dónde voy a cantar, todo eso. Hoy me he dado, por ejemplo, claro, en provincias, bueno, lo que han venido es hasta Ambato, hasta Riobamba, de Quito, ¿no? Pero en Quito, por ejemplo, yo trabajo, por ejemplo, en las discotecas, ¿no? Ya están, ¿a qué horas me presento en tal discoteca? ¿A qué horas me presento en la otra? Porque se trabaja, ¿no? Ajá. Y están ahí las fans. Entonces, yo les debo mucho, ¿por qué? Les debo mucho a ellos porque les gusta. Y ellas contagian, le dicen a otra amiga, mira, soy fan. Y la otra dice, a mí también me gusta, entonces yo quiero estar ahí. Ya. Entonces es bonito relacionarse con las fans que te siguen a todo lado. Tú publicas algo, ellas ya están publicando a todo mundo. Oh, bárbaro. Así que igualmente nosotros hemos sido fans de su música desde pequeño. Le comento que cuando yo era niño tenía un profesor que se llamaba, bueno, pero era Gómez, era de literatura. Y él admiraba su voz, su canto y el carisma que impartía en los escenarios. Y nos hacía cantar, creo que era en cuarto grado, no me acuerdo bien en qué instancias en la escuelita, pero nos hacía cantar ¿cómo se llama? Tus, tas, y el... Tus, tas, tostaditos te le dar. Esa. Y también el Curiquingui. Alza la pataco. Exactamente. Yo crecí, por eso yo me considero fan y reitero nuestros agradecimientos porque nunca en mi niñez hubiera pensado poder estar en una entrevista amena y están hablando como lo mencionamos en nuestro podcast de Entre Panas. Muchísimas gracias, Curi, y a todos, especialmente a los que están a través de las redes, ¿no? Muchas gracias. Como les digo, hay cosas que se pueden cambiar en todo sentido se puede cambiar. Ayer tuve la oportunidad de encontrar a una persona que ha sido taxista. Dice que yo he tomado con él, con otro señor, hace muchos años cuando yo me inicié con Rockstar. Bueno, a unos 18 años cuando ya sabía un poco de beber, ya. Entonces me dice, tomamos, dice, flaco. Entonces se me volvió el cassette para atrás y me acordé de él. Mira, llegamos otra vez a entablar una amistad, pero que ya nos acordamos. Imagínate. Claro, esperemos que en nuestro programa nos considere ahora parte de su círculo de amigos. Estaremos pendientes para nuevas entrevistas, para nuevos shows gustosos de promocionar en lo que podamos ayudarle, como usted lo dijo, Randy. Y hablando de botella en botella, hablando de esa anécdota con el taxista, aquí un regalito de parte de Don Jerez. Es una marca de aquí, de nuestro pueblo Salasaca, orgullosamente pelilense. Es una marca que ahorita está revolucionando las fiestas, los bautizos, en este caso los casorios, los divorcios. Si son divorcios, tienen ofertas especiales y les hicieron gasto. Bueno, pues muchísimas gracias, Curi. Randy, ¿no? Ajá. Randy. Bueno, pues Randy es dar. La marca es Don Jerez, se llama, sí, ¿no? Sí, a Don Jerez. Sí. Pero mandará otrita, ¿verdad? Que vino con el cuñado. No, muchísimas gracias, de verdad, me ha gustado. Y quiero hacerles la cordial invitación, que muy pronto estoy lanzando mis nuevos trabajos y voy a hacer el cumpleaños de mi trayectoria muy pronto. Lo vamos a hacer cerca de aquí. Esperemos poder estar ahí, aunque sea. Espero tenerlos a ustedes presentes también.
Eso es. Sí, como lo dije, esperemos como esa anécdota del señor taxista, en este vasto planeta, pero a veces bien pequeño. Esperemos contarles, y aunque sea que nos estrechamos la mano con un saludito de panas, como lo denominamos nosotros. Con mucho gusto. Y bueno, pues ya les voy a cantar unos temitas para que les llegue al corazón. Estas canciones especialmente son para las personas que están enamoradas, decepcionadas de la vida. Pero al mismo tiempo que están decepcionadas de la vida, de su amor, de su novia que se fue con el guachimán, lo va a calmar el corazón. Así es. Vamos a esta pequeña pausa comercial y en breve regresamos con el show en vivo y con el cierre de nuestro programa. Para nosotros ha sido un tiempo muy limitado porque Flaco Alvarado es una gran persona y su calidez, su carisma que lo ha caracterizado todos estos años, lo hemos palpado en esta noche en nuestro programa. Volvemos en un momento porque ya me hace agua tomar este. Pausa y volvemos. Bienvenidos a Randy Pie, donde encontrarás lo mejor en supermercado y balanceado. Nuestra tienda ofrece una amplia variedad de víveres, bebidas, confitería, balanceados, productos veterinarios de venta libre, croquetas para mascotas, productos plásticos en general con la mejor calidad y precios. Pagos con Deunan y transferencia para que su experiencia de compra sea aún mejor. Ofrecemos pagos de servicios básicos, recargas, entregas a domicilio bajo pedidos. Ven y visítanos, estamos ubicados en Salasaca, Avenida Confraternidad y 22 de Julio. Nuestras sucursales, Doctoras y Benítez. Visítanos hoy mismo y descubra todo lo que Randy Pie tiene para ofrecerle. Randy Pie. Cooperativa Rumiguara. Apoyamos el emprendimiento de los ecuatorianos con una amplia gama de productos y servicios financieros diseñados para ayudarte a hacer realidad todos tus sueños. Te ofrecemos créditos hasta $20,000 y por tus inversiones te pagamos una tasa preferencial hasta el 12%. Cooperativa Rumiguara. Estamos en Pelileo, Salcedo, Quero, Galápagos, Quito Sur. Cooperativa de Ahorro y Crédito Rumiguara. Cada día somos más. Nicolás Mazaquiza, gerente general. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, estamos junto a usted. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, estamos junto a usted. Hola, soy Francisca y vengo a compartirles mi experiencia con iJuret Internet. Hola, soy Michelle y quiero contarte mi experiencia con iJuret Internet. Hola, soy Erika y vengo a contarles mi experiencia con iJuret Internet. Antes de cambiarme a iJuret, tenía problemas constantes con mi conexión a Internet. La velocidad era lenta y la confiabilidad un desastre. Pero desde que me cambié a iJuret todo cambió. La velocidad del internet es increíble y la conexión es súper confiable. Puedo transmitir videos en alta definición, hacer videollamadas sin problemas y jugar en línea sin retrasos. ¡Es asombroso! Recomiendo a iJuret a cualquiera que busque una conexión buena y confiable. Ha hecho una gran diferencia en mi vida. Únete a la familia iJuret. Yo soy Kunamunta Shamichin Yukchin Internet iJuretmo. Por eso y mucho más, únete a la familia iJuret. Pisar poncho es compartir en familia. Randy Randy, dar y recibir. Intercambiar conocimientos y dejar legado a los que vienen. Agradecer el infinito amor y sacrificio incondicional de una madre. Acá sírvase para refrescarse. Qué rico. Sí, lo mejor para refrescarse, Waukees. Solo para ti.
Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, estamos junto a usted. Hola, soy Francisca y vengo a compartirles mi experiencia con iJuret Internet. Hola, soy Michelle y quiero contarte mi experiencia con iJuret Internet. Hola, soy Erika y vengo a contarles mi experiencia con iJuret Internet. Antes de cambiarme a iJuret, tenía problemas constantes con mi conexión a Internet. La velocidad era lenta y la confiabilidad un desastre. Pero desde que me cambié a iJuret todo cambió. La velocidad del internet es increíble y la conexión es súper confiable. Puedo transmitir. Sentado en una mesa con mis dos cervezas, siempre te recuerdo. Solo para ti. Digo yo. Nuevamente mi paso me conduce a aquella cantina donde la vida no vale nada. La misma mesa, los mismos amigos. Hay que tomar para poder olvidar. Ay, amor, que sigas sufriendo. De nada vale que sigas sufriendo, de nada vale que sigas llorando. Olvida, mi hermano, me dicen mis amigos, que en esta vida todo lo que hace se paga. Dos cervezas más, hoy tomo para olvidarla. Salud, amigos, por favor. Dos cervezas más, hoy tomo para olvidarla. Salud, amigos, por favor. De nada vale que sigas sufriendo, de nada vale que sigas llorando. Sí, ya te fuiste con el guachimán. Llora, llora. Todos los ecuatorianos por el mundo. De nada vale que sigas sufriendo, de nada vale que sigas llorando. Olvida, mi hermano, me dicen mis amigos, que en esta vida todo lo que hace se paga. Dos cervezas más, hoy tomo para olvidarla. Salud, amigos, por favor. Dos cervezas más, hoy tomo para olvidarla. Salud, amigos, por favor. Que te vaya bien, que te pise el tren con todo guachimán. Entre panas, te lo hice, el bloque de verano, digo yo. Y así se vive, así se goza con la mejor música de nuestra cultura, la chicha, las baladas, con nuestro invitado especial Entre Panas. Y esta noche agradecemos a toda la gente que se va conectando y se ha conectado a través de Causari Films y estará también en las retransmisiones en todas nuestras plataformas de Facebook, YouTube, TikTok y mucho más. Vamos a continuar con el maestro, con las músicas, con los éxitos de Flaco Alvarado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la siguiente música.
y no se olviden de comentar y suscribirse. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, estamos junto a usted. Hola, soy Francisca y vengo a compartirles mi experiencia con iJuret Internet. Hola, soy Michelle y quiero contarte mi experiencia con iJuret Internet. Hola, soy Erika y vengo a contarles mi experiencia con iJuret Internet. Antes de cambiarme a iJuret, tenía problemas constantes con mi conexión a Internet. La velocidad era lenta y la confiabilidad un desastre. Pero desde que me cambié a iJuret todo cambió. La velocidad del internet es increíble y la conexión es súper confiable. Puedo transmitir videos en alta definición, hacer videollamadas sin problemas y jugar en línea sin retrasos. ¡Es asombroso! Recomiendo a iJuret a cualquiera que busque una conexión buena y confiable. Ha hecho una gran diferencia en mi vida. Únete a la familia iJuret. Yo soy Kunamunta Shamichin Yukchin Internet iJuretmo. Por eso y mucho más, únete a la familia iJuret. Pisar poncho es compartir en familia. Randy Randy, dar y recibir. Intercambiar conocimientos y dejar legado a los que vienen. Agradecer el infinito amor y sacrificio incondicional de una madre. Estos son los recuerdos para ti. No llores, no llores por tu esposo, no llores por tu novio, por tu hijo, el que vendrá. No, no llores, mi amor, no sientas más temor, no sientas más temor. Nuestro hijo vendrá, nadie lo evitará. Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. El niño nacerá, nadie lo matará. Como el tiempo que nunca se detiene, como el río que siempre busca el mar. Nuestro hijo vendrá y verá que Él nos dará felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más. Nuestro hijo vendrá y verá que Él nos dará felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más. Demos gracias a Dios por darnos alegría, prosperidad para todos los niños del mundo. No, no llores, mi amor, no sientas más temor, no sientas más temor. Nuestro hijo vendrá, nadie lo evitará. Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. El niño nacerá, nadie lo matará. Como el tiempo que nunca se detiene, como el río que siempre busca el mar. Nuestro hijo vendrá y verá que Él nos dará felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más. Nuestro hijo vendrá y verá que Él nos dará felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más.
Bienvenidos a Randy Pie, donde encontrarles lo mejor en supermercado y balanceado. Nuestra tienda ofrece una amplia variedad de víveres, bebidas, confitería, balanceados, productos veterinarios de venta libre, croquetas para mascotas, productos plásticos en general con la mejor calidad y precios. Pagos con Deunal y transferencia para que su experiencia de compra sea aún mejor. Ofrecemos pagos de servicios básicos, recargas, entregas a domicilio bajo pedidos. Ven y visítanos, estamos ubicados en Salasaca, Avenida Confraternidad y 22 de Julio. Nuestras sucursales, Doctoras y Benítez. Agradecemos a toda la gente que está a través de Causari TV en esta noche especial para nosotros quienes amamos la música, el buen arte de nuestro músico Flaco Alvarado. Gracias por darnos esta pequeña entrevista, es el espacio, su tiempo para nosotros, para disfrutar, y a la gente que nos sigue a través de Causari TV y Causari Films, que estará disfrutando la entrevista, conocer un poquito más la gran persona, el gran ser humano que es Flaco Alvarado. Agradecemos su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Curi, por la invitación y a todo el personal de producción. Como les mencioné hace rato, que sigan adelante, que hay mucho camino que recorrer, muchas cosas. Todos los días se aprende algo. Y saldrán nuevas novedades, nuevos programas que ustedes estarán en un ranking alto, siempre con la bendición de Dios. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, señores televidentes, que están escuchando en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo. Así es como es conocido, la gente también quiere saber, sobre todo muchos jóvenes que le admiran a usted, estimado Flaco Alvarado, y sueñan conseguir sus pasos. ¿Qué mensaje le darías a quienes están empezando, especialmente a los que vienen de comunidades? Bueno, yo creo que lo primordial es que estén aptos y que les guste la música especial, porque es un camino muy difícil, es un camino de recorrer muy difícil, con tropiezos, con todo, pero sí se llega. Especialmente si tú o usted, ella, lo que sea, usted empieza con su sencillez, con humildad, seguro que usted va a triunfar y va a llegar arriba en la cima. No a las drogas, no al alcoholismo. ¿Y ustedes hoy me dieron alcohol? Pero usted me dijo que no. La botellita de Don Jerez. Pero usted, ya le dijimos, sírvase, usted dijo que no, entonces así que no al alcohol. No, pueden de vez en cuando, claro, sí, pero a las drogas no. Y que Dios les bendiga. A todos los que deseen este paso, que Dios les bendiga. Háganle con mucho corazón. Es como una cocinera en tu casa, ¿no? Tu madre te cocina de corazón para darte a los hijos, a ti, a tus hermanos, ¿no? Y es rica la comida, ¿sí o no? Así mismo, háganle de corazón y eso saldrá a flote. Muchas gracias. Excelente, gracias a usted y sobre todo a su cuñado también, que atrás está ya, ¿qué fue? Pues y ya está con la botella. Ya le ha abierto la botella. Así es, enviamos cordiales saludos a todos nuestros queridos seguidores allá en Estados Unidos, en todos los estados, en Europa, sobre todo en España, en Italia y en Suiza, también a nuestro querido tutor. Sí, por favor. Quiero mandar un saludo allá en Chicago a mi hijo Luis Alfredo, también en la Policía Nacional, en la Escuela Superior, a mi hijo Justin y a todos los compañeros que están viendo. Un abrazo grande allá en Londres, en Italia, en Bruselas, en Chunchi. Y saludos al guachimán, a los guachimanes. A los guachimanes, Pórtense bien, guachimanes, si no ya no les canto. Al guachimán del camarógrafo. Ese es guachimán. Sí. Y también saludar a toda nuestra gente linda de Galápagos, Santa Cruz y San Cristóbal, que siempre están conectados con nosotros. Y nosotros nos despedimos. Una excelente noche, estimado Flaco. Una excelente noche a la audiencia de Causari TV. Con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias, Curi. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Digo yo. Bienvenidos a Randy Pie, donde encontrarles lo mejor en supermercado y balanceado. Nuestra tienda ofrece una amplia variedad de víveres, bebidas, confitería, balanceados, productos veterinarios de venta libre, croquetas para mascotas, productos plásticos en general con la mejor calidad y precios.
Pagos con de una y transferencia para que su experiencia de compra sea aún mejor. Ofrecemos pagos de servicios básicos, recargas, entregas a domicilio bajo pedidos. Ven y visítanos, estamos ubicados en Salasaca, Avenida Confraternidad y 22 de Julio. Nuestras sucursales, Doctoras y Benítez. Visítenos hoy mismo y descubra todo lo que Randy Pie tiene para ofrecerle. Randy Pie. Cooperativa Rumiguara. Apoyamos el emprendimiento de los ecuatorianos con una amplia gama de productos y servicios financieros diseñados para ayudarte a hacer realidad todos tus sueños. Te ofrecemos créditos hasta $20,000 y por tus inversiones te pagamos una tasa preferencial, hasta el 12%. Cooperativa Rumiguara. Estamos en Pelileo, Salcedo, Quero, Galápagos, Quito Sur. Cooperativa de Ahorro y Crédito Rumiguara. Cada día somos más. Nicolás Masaquiza, gerente general. Dental Más abren sus puertas en Centro Salasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, estamos junto a usted. Bienvenidos a Randy Pie, donde encontrarán lo mejor en supermercado y balanceado. Nuestra tienda ofrece una amplia variedad de víveres, bebidas, confiterías.